maravilloso cuando el Señor Jesús se transfiguró, se transformó, pero se transfiguró en la presencia de 3 de sus discípulos y aparecieron con Él. ¿Quién apareció con Él? ¿Cuántos saben? ¿Quién apareció con Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías, ¿verdad? Moisés, que dio la ley en el Antiguo Testamento, y Elías, que representa a todos los profetas del Antiguo Testamento. Los discípulos, dice que despertaron, estaban dormidos. Imaginen, los discípulos parece que en las situaciones más importantes, más cruciales, más maravillosas de la vida de nuestro Señor Jesús, parece que se la pasaban dormidos, ¿verdad? Estaban dormidos en el monte de la transfiguración, estaban dormidos en el huerto de Getsemaní, pues con razón fallaban en su fe, ¿verdad? Cuando venían las pruebas no estaban preparados. Y eso nos sucede también a nosotros si no estamos preparados espiritualmente en oración. Y vamos a ver ahora que nos va a hablar de la oración y el ayuno. Y es muy importante, perdón, y ya saben todos, ¿verdad? Que los martes los tenemos designados aquí en la iglesia como día de ayuno y oración. Todos los martes, ayuno y oración. Y dicen, bueno, yo no puedo ayunar porque trabajo duro y necesito... Bueno, puede uno ayunar de diferentes cosas. Les voy a sugerir una que se les va a hacer bien difícil a algunos. Pueden ayunar de Facebook. No, eso no es justo, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? Podemos ayunar de televisión, ayunar de la computadora, del teléfono, de diferentes cosas. O ayunar de comida. Y podemos hacerlo una comida o 2 comidas o 3 si gustan. Y dedicar ese tiempo para orar. El simple hecho de que no vamos a comer no quiere decir que vamos a hacer cosas mundanas, ¿verdad? Podemos usar ese tiempo específicamente para orar. Lo que hubieran durado de tiempo en preparar la comida y comérsela, lo pueden usar para orar. Pero ya di mi comercial, ¿verdad? Así es de que vamos a ver que el Señor Jesús, en los momentos cruciales, sus discípulos lamentablemente se la pasaban durmiendo. Y pensemos en una cosa. ¿Quiénes eran los que estaban con Jesús en el monte? Juan, Pedro y Santiago. Exacto. ¿Y por qué el Señor siempre parece que en los momentos más cruciales escogía a estos 3 de los 12 para que estuvieran con Él? ¿Se imaginan si esos eran los mejores y se la pasaban durmiendo? ¿Cómo estarían los demás? ¿Verdad? ¿Ven que cómo actuamos en la carne muchas veces? Conociendo a Cristo, conociendo al Señor, y a veces queremos pelear nuestras batallas en la carne y las vamos a perder. Las guerras que tenemos, las batallas más difíciles son las batallas espirituales. Y para eso necesitamos estar en oración. Y una de las razones que dijo un pastor que no es que Jesús prefería a estos 3 más que a los otros, dijo el pastor, dijo, es que estos eran los que se metían más en problemas, por eso los tenía que traer más cortitos, ¿verdad? ¿Por qué le pone uno dicen que es un leash a los perros, o un lazo, ¿verdad? ¿Por qué cuando uno va por la calle trae a sus perros amarrados con un lacito, un cordón, para que no se vayan a ir a la calle y los atropellen, ¿verdad? Y el Señor a veces nos trae así también a nosotros, porque si nos suelta la rienda, nos desbocamos, nos vamos por otro lado, ¿verdad? Y el Señor sabe lo que necesitamos. ¿Cuántos creen que el Señor sabe lo que necesitamos cada uno en nuestra vida, verdad? Todos necesitamos del Señor y necesitamos que nos mantenga cerca de Él. Por eso el Señor siempre pasó más de 3 años, imagínense, 3 años y medio entrenando a sus discípulos para que estuvieran listos para comenzar la iglesia. En ellos el Señor comenzó la iglesia y tenía que prepararlos. Y el Señor nos prepara a nosotros también, pero tenemos que estar cerca de Él. Si no nos congregamos, si no estamos cerca de Él, ¿cómo vamos a poder recibir la instrucción que necesitamos para las batallas que van a venir en la vida? Porque les aseguro, las batallas, las pruebas, las guerras del enemigo, del mundo y de la carne van a venir. Y si no estamos preparados espiritualmente, las vamos a perder. Tenemos que estar cerca del Señor, oír su voz
pasar tiempo a solas con Él en oración, estudiar su palabra, congregarnos para estar fuertes para las batallas que van a venir. Si no, hermanos, vamos a perderlas. El diablo nos va a zarandear y va a hacer lo que quiera con nosotros, porque estamos débiles. Estamos débiles. Imagínense ahorita, no sé cuántos sabemos aquí, pero imaginemos que vinieran ahorita a agarrar los mejores atletas que hay aquí para representar a nuestro país en las Olimpiadas. Ay, hermanitos, yo creo que no calificamos. No. Viéndolos y viéndome, ya perdimos. Dicen en México, sí se puede, sí se puede. Así no se puede. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. En las guerras espirituales, si no estamos preparados espiritualmente, las vamos a perder, ¿verdad? No vamos a pasar ni a la siguiente ronda. Es más, no vamos a terminar ni el partido, porque la ambulancia va a tener que venir y llevarnos. La ambulancia, y atrás de la ambulancia viene la carroza para los que no ni siquiera sobrevivieron la prueba, ¿verdad? Y espiritualmente tenemos que estar preparados. Y por eso el Señor quiere que pasemos tiempo a sus pies. Comencemos pues en el versículo 14 de Marcos 9, donde dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Qué triste, ¿verdad? Imaginemos el mensaje de este día es de que bajamos de la montaña, ¿verdad? Estuvimos la semana pasada en el monte de la transfiguración con el Señor. Los 3 discípulos estuvieron con Él, los otros se quedaron abajo. Viene el Señor con sus discípulos y se encuentra con un escándalo, porque los discípulos que tenían la autoridad para expulsar demonios y sanar enfermedades fallaron. ¿Por qué creen que fallaron? Porque no estaban en oración. No estaban en oración y en ayuno, exacto. Y por eso no pudieron. Les faltó fe, les faltó creer que la autoridad que el Señor les había dado era real y tenían la habilidad de expulsar ese demonio. Pero si hubieran estado en oración y en ayuno. Y de nuevo les digo, hermanos, si no nos preparamos, vamos a perder la guerra. Vamos a perder la batalla. Y viene el Señor, baja, y dice este hombre, veamos el versículo 16, Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? No le dijeron que estaban disputando, que estaban alegando, estaban debatiendo con los escribas. Los escribas eran como los abogados de la ley. Y ellos eran los que estudiaban a fondo las escrituras. No sabemos qué estaban discutiendo de doctrina con los apóstoles, pero el escándalo que hay es que este pobre padre trae a su hijo y tiene un demonio que lo tiene atormentado. Vamos, y dice en el versículo 17, respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En Mateo 17, 14, si brincan conmigo, simplemente lo escuchan. Mateo 17, 14, voy a leerlo y quiero que noten algo diferente. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Se arrodilló delante del Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque este hombre, este padre, creía realmente que el Señor Jesús lo podía sanar. Él ya vio que los discípulos no pudieron, ¿verdad? Pero él sabía que el Señor Jesús, primeramente dice que vino a buscarlo a él, pero como no estaba, le pidió a los discípulos que lo hicieran. Los discípulos no pudieron. Pero finalmente llega el Señor Jesús. ¿Y no les alegra, hermanos,
que siempre que tenemos un problema, ahí está el Señor Jesús para ayudarnos. Cuando Él estaba en la tierra, Él solamente podía estar en un lugar. Pasó la noche orando y estuvo con sus discípulos, con Moisés y con Elías, pero los otros discípulos estaban acá abajo del cerro, ¿verdad? Pero ahora el Señor Jesús está en todo lugar, porque es Dios resucitado. Ahora ya no está limitado como estaba en la carne cuando estuvo en este mundo. Ahora, como es Dios glorificado, Él está en todo lugar. Y ahora cuando nosotros tenemos un problema, perdón, no tenemos que esperar a que baje de la montaña. Él está con nosotros en el valle, en el campo de batalla. Porque la vida espiritual, hermanos, la vida cristiana es una guerra. Ya sea que lo sepamos o no, es una guerra. Y si no estamos preparados, el enemigo nos va a vencer. ¿Cuántos han visto el fútbol americano? No lo entiendo. Bueno, pero si lo has visto, aunque no lo entienda uno, hemos visto que el quarterback, ¿verdad? Es el mero mero, ¿verdad? El quarterback es el que tira los pases. ¿Cuándo o él o todos los atletas que están en el campo de fútbol, cuándo es cuando son lastimados más severamente? Cuando no ven de dónde viene el enemigo, ¿verdad? A un quarterback o a cualquier jugador lo lastiman mucho más cuando no ve de dónde vino el golpe, porque no estaba preparado. Y nosotros espiritualmente, si no estamos preparados en el campo de batalla, vamos a ser destruidos por el enemigo. Y si no nos estamos en oración, como les digo, la oración es el espíritu, el oxígeno del espíritu. La oración es el oxígeno del alma. Y si no tenemos, ¿qué sucedería? Ahorita vámonos haciendo los valientes y nos aguantamos 5 minutos sin respirar. Al minuto 2 ya nos estamos poniendo morados. A los 3 minutos ya estamos en el suelo. ¿Verdad? No vamos a soportar. ¿Cómo podemos aguantar las batallas espirituales en la vida si no estamos orando y no tenemos el oxígeno que nos alimenta el alma? Por eso los discípulos estaban fallando, porque no estaban en oración. Y en este caso, en ayuno. Vamos adelante. Y vemos que viene el padre de este muchacho. Imagínense tener un hijo así poseído por el demonio, por un demonio. Vamos viendo lo que nos dice enseguida el Señor. Vino y se arrodilló ante él, dice, y le dice, el versículo 18, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Imaginémonos cuántos tienen hijos. Imagínense tener un hijo desde pequeñito, que de pronto hay quienes piensan es una enfermedad. No, aquí sabemos que era un demonio que lo tenía poseído, ¿verdad? Y nos dice que lo arrojaba al fuego, lo arrojaba al agua, se estaba secando. Imagínense las heridas, las cicatrices que tenía. Y un padre ver a su hijo o a su hija así prácticamente por toda su vida. Yo le doy gracias a Dios, tengo 2 hijas, están sanas. Pero cuando trabajaba en la escuela, había una clase que tenían niños, jóvenes, estudiantes severamente limitados físicamente, lisiados. Y yo pasaba y los veía y oraba por ellos, porque me partía el alma. ¿Saben por qué? Porque pensaba yo y decía yo dentro de mí, una de ellas o uno de ellos pudiera ser mi hijo. ¿Cómo estaría yo si mi hijo o mi hija estuviera en una silla de ruedas y no puede ni comunicarse, y no puede bañarse, y no puede comer? Tienen que darle de comer en la boca, tienen que atender a todas sus necesidades. ¿Cómo me sentiría yo tener un hijo o una hija así? Y me partía el alma. Este padre tenía un hijo así. ¿Cómo creen que sufría ver a su hijo que va creciendo en edad, pero está creciendo también en este tormento, en este infierno, podríamos decirlo, físicamente? Y de pronto oye de Jesús, óyete que están los discípulos, dice, si están los discípulos, allí está Jesús.
Y vino a buscar a Jesús, pero Jesús no estaba. Y dijo, bueno, pues peor es nada, ¿verdad? Peor es nada. Es como cuando hay un artista, ¿verdad? Famoso. Y llega y sale a la calle. La gente corre con sus papeles que le firme, ¿verdad? Que le haga un autógrafo, que le dé su autógrafo, ¿verdad? Y se le junta la gente. Y de pronto sale otro más famoso. Y corre toda la gente y se va al otro. Y dejan este solo ahí con su plumita en la mano, ¿verdad? Yo pienso que así se sintieron los discípulos cuando vieron a Jesús. Vio a Jesús y todos se fueron a Jesús. ¿Saben por qué? Porque sabían que Jesús sí podía hacerlo. Que este padre viene clamando con lágrimas, ¿se imaginan? Pidiéndole que sane a su hijo porque los otros no pudieron. Y no pudieron, miren, vamos al capítulo 3, versículo 14 de Marcos. ¿Ya están ahí? Dice Marcos 3:13, vamos leyendo desde el 13. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Se dan cuenta? Y para echar fuera demonios también. Ahora vamos al 6:13. 6:13. Dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y se sanaban. ¿Ven el éxito que los apóstoles estaban teniendo? Entonces, ¿por qué fallaron aquí? ¿Por qué fallaron aquí? Y la respuesta la podemos encontrar en Daniel capítulo 10. Y vamos a leer bastantes versículos del 1 al 14. Daniel 10, 1 al 14. La historia empieza y vamos a ver en Isaías pronto, vamos a llegar con este rey Ciro también, que estamos estudiando en Isaías. Pero aquí dice, Daniel 10:1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Y el día 24 del primero estaba yo a la orilla del río y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de brillo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este es un ángel poderoso, poderoso. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, escuchen esto, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Porque a ti he sido enviado ahora. Mientras estaba esto conmigo,
me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, en la presencia de tu Dios fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Se dan cuenta que desde el momento, el primer día que se puso a orar, sus palabras fueron escuchadas? Pero ¿por qué el Señor no le contestó su oración rápidamente? Nos lo dice enseguida. Vamos ahora al versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Y cuando habla del príncipe es un demonio que está rigiendo, controlando toda esa ciudad. Los espíritus tienen potestades, tienen control sobre diferentes lugares en la tierra. No nos da los nombres más que de dos. Gabriel y Miguel son los únicos nombres que tenemos en la Biblia de los ángeles o arcángeles, que tienen la gran autoridad. Miguel es el que tiene la gran autoridad, es el defensor de Israel. Pero este ángel, Gabriel, dice que estaba orando por 21 días y la respuesta no llegaba porque el príncipe de Persia, un demonio muy poderoso, estaba oponiéndose y estaban en batalla por 21 días. Imagínense. Y dice, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque visión es para esos días. La visión que le estaba dando era una visión. Daniel estaba viendo el surgimiento, levantamiento de 4 imperios que iban a venir en el futuro. Él estaba en el primero, Babilonia. Este es cuando estaban esclavos en Babilonia por 70 años. Pero luego después de Babilonia vendría Medo-Persa, y luego vendría Grecia, y luego vendría el Imperio Romano, y le está dando toda la visión que es, y hasta los postreros días de la gran tribulación. Y Daniel estaba orando, pero este demonio no quería que él recibiera el mensaje que Dios le estaba dando y que lo publicara. ¿Se dan cuenta que estamos en una guerra espiritual que no tenemos idea, hermanos? No vemos al enemigo, pero está asediándonos. ¿Por qué nos dice cómo representa, cómo menciona la Biblia a Satanás? Como una serpiente primeramente apareció en el jardín del Edén, ¿verdad? Como una serpiente. ¿Cómo son las serpientes? ¿Hacen ruido? No. Son silenciosas, sigilosas, astutas, hábiles. Y cuando menos piensa uno, le clava los dientes, ¿verdad? Y luego, ¿cómo aparece más adelante? Como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. ¿Tendríamos miedo si viéramos un león que viene atrás de nosotros? Oh, yeah. Oh, sí, ¿verdad? Así anda, amenazándonos, asustándonos. Pero también es el acusador. Es el padre de mentira. Es el opresor. Es el que se opone. Tenemos un enemigo que está rodeado de demonios que cayeron del cielo cuando Él se rebeló y fue arrojado del cielo. Y estamos en una guerra, hermanos, y por eso tenemos que estar bien alertas. No es nuestro vecino, o nuestro pariente, o nuestro compañero de trabajo, compañera de trabajo. Realmente a veces contra quien peleamos es el que lo está influenciando, o la está influenciando para hacernos la vida difícil. El diablo, no vemos su mano, pero vemos lo que hace. ¿Cuánta gente conocemos que está atada en drogas, en pecado, en relaciones ilícitas, verdad? ¿Y por qué? Porque el diablo los tiene atados ahí, no los suelta. No los suelta. Oré por alguien recientemente, alguien que tiene un hijo que me dijo, la mamá me dice, mi hijo está pero bien esclavizado con una adicción de drogas. Y él quiere librarse, pero no puede. Y le dije, ahí está el problema. Él quiere librarse, tiene que venir a Cristo. Él no puede librarse a sí mismo. Él no tiene la llave
de las esposas, de la cadena, de los grilletes que lo tienen esclavizado. Solo Cristo puede romper las cadenas. Amén. Y hay que venir a Él para que Él rompa las cadenas que nosotros no podemos. Amén. Yo recuerdo cuando yo fumaba, traté de dejarlo y no podía. Prefería fumar que comer. Hijo. Así sinceramente se los digo. Y una vez le prometí al Señor en mis tiempos de católico, ¿verdad? Le dije, Señor, pero con todo mi corazón le dije, Señor, si tú me ayudas a dejarlo, te ofrezco esto como sacrificio. Me costó trabajo, pero lo logré, porque Él me ayudó. Ahora cuando vuelvo el cigarro, me revuelve el estómago. Lo detesto. Y le doy gracias a Dios, porque así nunca voy a volver a fumar. Ya sé que no me da ni la tentación. Pero Él fue el que me ayudó. Le pedí que me ayudara y me ayudó. Y Dios nos puede librar, puede romper las cadenas que el diablo tiene, sobre ataduras que tiene sobre la gente, sobre ciudades, sobre barrios. ¿Creen que aquí en este vecindario, en toda esta región, no hay potestades diabólicas oprimiendo y deteniendo a la gente en pecado, en adicciones? Claro que las hay. ¿Y cómo vamos a vencerlas? De rodillas, en oración. Y luego ir y hablarles de Cristo. Y pedir desde antes de que vamos, por eso vamos a estar en oración, pedirle al Espíritu Santo que se mueva con poder en las mentes y los corazones de la gente y los prepare para recibir la semilla del Evangelio. Y Él haga la obra que nadie más puede hacer. Por eso este padre trae a su hijo, porque sabe que los doctores no han podido, es más, ni los discípulos pudieron, aunque el Señor Jesús les había dado autoridad, en este caso no pudieron porque era un demonio diferente a los que habían expulsado. Porque vamos a ver enseguida, y me voy a adelantar, que dice que estos solo salen con ayuno y oración. Solamente con ayuno y oración. Y por eso los discípulos no sabían y no pudieron. Porque le digo, ¿recuerdan al hombre que estaba poseído y vino el Señor Jesús y le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque somos muchos, ¿verdad? No, yo no sé cuántos demonios tenía ese hombre dentro de sí, pero recuerdan que le pidieron al Señor Jesús que los dejara entrar a los cerdos, y todos los cerdos, como 2000, se aventaron y se ahogaron. Prefirieron suicidarse que tener demonios dentro de sí. Imagínense, es real. El mundo espiritual es tan real o más real que el mundo físico. Así es. Y no Que el mundo físico. Y nosotros pensamos, a veces ni pensamos que existe, pero tenemos que estar conscientes que estamos en una guerra, en una batalla espiritual. No estamos en un parque de recreo. En el momento en que venimos a Cristo, le declaramos la guerra al enemigo. Y el enemigo nos declara la guerra y va a hacer todo lo posible de arruinar nuestra vida, destruir nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestro testimonio, todo con tal de hacernos caer. Pero más grande es el que está en nosotros que el que está contra nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? En Cristo somos más que vencedores. Amén. Por Cristo que nos amó. Entonces tenemos la victoria garantizada. Nosotros no peleamos por victoria, nosotros peleamos desde la victoria. Amén. Porque estamos en Cristo. Y cuando necesitamos la ayuda, Señor Jesús, y como ahora es omnipresente, porque está glorificado de nuevo como era antes de venir a la tierra, en el momento en que hablamos, le pedimos, Él está a nuestro lado. Amén. Además tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nunca nos deja. Amén. ¿Recuerdan que dijo el Señor Jesús? El Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Tenemos a Dios dentro de nosotros. Amén. Estos pobres cuerpos achichalacos, cansados, agotados, con malas espaldas, con malas rodillas, bueno, mejor ahí le paramos, ¿verdad? Porque nos vamos a deprimir. Estos cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Amén. Imagínense, Dios mora en estos cuerpos, y por eso nos dice la Biblia que debemos de cuidarlos, respetarlos, porque si no Dios nos va a pedir cuentas. Pero el Señor está interesado en
en liberar de la esclavitud del pecado y de las garras del enemigo a todo aquel que clame a Él. Él quiere librarnos, pero hay quienes no le piden ayuda. Y el Señor, como es caballeroso, no forza a nadie. A todos nos da la opción, ¿verdad? Dijo, venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, y yo les daré descanso. ¿Por qué muchos están cansados y cargados? Porque no van a Él. Exactamente. Se quedan en la casa y afligiéndose y lamentándose de la situación en que están, cuando el Señor está invitándolos que vengan a Él. Gracias. Y entonces por eso no tienen victoria en su vida y sus familias están en ruina y los matrimonios están en conflicto y dicen, ¿y ahora quién me librará? No el chapulín, solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Pero hay que venir a Él. Él nos invita a venir, Él no nos forza a venir a Él. Yeah. ¿Se dan cuenta que aún la oveja descarriada, el Señor sabiendo, siendo el pastor perfecto y sublime y glorioso, Él sabe qué oveja se va a descarriar, ¿verdad? Ya, Pero ¿se dan cuenta que no la amarra? ya, no. No, la deja que se vaya. Y después va y la busca. La trae. Él sabe dónde está. Y va y la busca y la trae. Pero ¿cuántos problemas y cuántos dolores se va a meter esa oveja por haberse descarriado? Mucho, Muchos. mucho. Pero es que Dios no nos forza, nos dio el libre albedrío. Y de nosotros depende si queremos seguirlo o abandonarlo. Él nos está ahí. ¿Qué dijo? Yo soy el buen pastor, ¿verdad? Ya. El buen pastor da su vida por las ovejas, ¿verdad? Luego dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué más sigan? El Salmo 23, ¿cuántos se acuerdan? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de... ¿Qué dice? De valles de A ver. me pastoreará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán de vez en cuando. No, todos los días, ¿verdad? Ah, qué bien se la saben. Muy bien, pasaron la prueba todos. ¿Se dan cuenta? Él cuida de nosotros, pero nosotros somos los que nos descarriamos. Él nos quiere cuidar, Él nos quiere ayudar. Depende de nosotros si lo seguimos y lo obedecemos, ¿verdad? Este padre hizo lo correcto. Vino a Jesús y vamos a continuar la historia. Versículo 19. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice, ya, en otras palabras, ya me cansaron. Me tienen fastidiado porque no creen. ¿Saben por qué? Porque lo buscaban para ver qué les daba. Una comida, otra comida. Hoy, ayer nos alimentó, a ver ahora qué nos va a dar, ¿verdad? No hay que buscar a Jesús por lo que nos puede dar. Hay que buscarlo por quien es Él. ¿Verdad? No hay que buscar su mano, hay que buscar su corazón. Buscarlo y amarlo por quien es. Y aparte de eso nos va a dar todo lo demás, ¿verdad? Digo, porque buscad el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas se les darán por añadidura, ¿verdad? Primero lo buscamos a Él. Él es lo más importante, Él es el principal. Lo buscamos a Él con todo nuestro corazón. Y Él dice que Él alimenta hasta los pájaros. Hasta los pájaros. Y no cae uno del árbol sin que Él se dé cuenta. Él cuida, si cuida de los animales, va a cuidar de nosotros, ¿verdad? Bendito sea, que nos cuida. Pero estaba fastidiado porque no creían. Y que estaban discutiendo. Y luego les dice enseguida, versículo 20, y le trajeron, ¿hasta cuándo os he de soportar? Traedlo, o traédmelo. Y se lo pusieron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Imagínense nada más.
Desde niño, esta criatura, este jovencito, no sabemos qué edad tenía, pero me imagino era un adolescente. Desde niño, desde chiquito. ¿Qué sucedió que este demonio tomó posesión de él? No sabemos. Muchas veces es por las cosas que se hacen en la casa. Ya. Por lo que uno deja entrar a su casa. Así es. Por la televisión, por el teléfono, por la computadora, por la vida que lleva uno, o metiéndose uno que vaya a que le lean las cartas, que le lean el café. A ver, confesemos aquí, ¿quién ha ido? Bueno, yo sé que ahora ya no van, espero que no. ¿Quién ha en su vida ido a que le lean las cartas, la mano, el café y cosas así? Los demás están echando mentiras, ¿o no? ¿Nunca han ido? Los felicito. Los felicito, me alegro por ustedes. Yo sí lo llegué a hacer. Y varias veces. ¿Y saben qué? Hay gente que tiene espíritus malos, que saben muchas cosas y se las dicen a uno y salen ciertas. A mí me sucedió. Por eso seguía yendo. Por eso seguía yendo, hasta que después me di cuenta, estoy metiéndome al territorio enemigo, estoy haciendo amistad con el enemigo. Cuando vine a Cristo y me di cuenta de eso, ahí nos vemos. Jamás. Ahora lo que voy a leer, al que me lean la palabra de Dios o leer la palabra de Dios. Ahí es donde está la vida. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero imagínense, lo traen a este muchacho que desde niño estaba poseído por este demonio. Y el pobre padre viéndolo, y claro, no mencionan a la madre, por supuesto, todos sufriendo de ver este jovencito destruido completamente por un demonio. ¡Qué horrible! Y dice que echaba espumarajos y también le daban, dice que se ponía todo tieso, rígido, le daban ataques epilépticos. Y pensemos una cosa, dice, no hablaba, ¿verdad? No hablaba. Piensen eso bien, que tenía un espíritu mudo y sordo también, en otra escritura, en otro evangelio nos dice. Pero en el versículo 22 dice, y muchas veces lo echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, ¿qué dice? Al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible. Amén. Creer la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Así es. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza es, tenemos absoluta confianza de que lo que nos dice la palabra de Dios se va a cumplir. 100%. ¿Saben cuántas veces ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Ni una vez. ¿Cuántas hay posibilidades de que falle? Jamás. Porque Jesús dijo que su palabra estaba establecida en los cielos, que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Dice la palabra que la palabra de Dios está establecida en los cielos, está establecida para siempre. Toda palabra de Dios es sí y amén. Toda palabra, toda promesa de Dios es verdadera. Todo le es posible al que cree. Ahora, ¿cuánta fe hay que tener para que se lleve a cabo lo que pedimos? Como un grano de mostaza. Así de chiquita puede ser nuestra fe, como un grano de mostaza. Amén. Exactamente. Porque miren lo que dice enseguida. Dice el Señor Jesús, al que cree todo le es posible. 24. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Amén. Quiere decir que el padre tenía muy poca fe, ¿verdad? Así es. Pero se dan cuenta que el Señor Jesús honra su pequeña fe porque le hace el milagro que le pide. Le da la petición de su corazón. Amén. No hay que tener mucha fe para que el Señor actúe. La fe viene del oír, ¿verdad? Y de oír la palabra de Dios. Lo que quiere decir que nuestra fe crece conforme pasamos tiempo estudiando la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios. Yo les recomiendo, los que tengan teléfono y les guste usarlo,
bajen una aplicación que tenga la Biblia audible. Ya. Audible. Porque pueden en su casa, mientras están limpiando la casa o trabajando en el carro, haciendo el jardín o algo, ponerlo en un libro de la Biblia y estarlo escuchando. Estarlo escuchando. No necesita estar uno sentado leyendo, que es bueno también, pero puede uno estarlo escuchando la palabra de Dios mientras hace lo que tenga que hacer. Porque la fe viene del oír y oír la palabra de Dios. Amén. Y tenemos la certeza de que lo que Dios nos prometió se va a cumplir, ¿verdad? Así es de que, aún teniendo poca fe, el Señor la honra. Porque enseguida le dice, inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. ¿Se dan cuenta? Era mudo y sordo. Lo que quiere decir, no podía comunicarse absolutamente con su familia, con nadie. Estaba mudo y sordo. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Inmediatamente, una orden del Señor Jesús y todos los demonios tenían que obedecerlo. Recuerdan que muchas veces hemos visto que dice que los demonios, cuando los demonios veían a Jesús, que estaban en una persona, decían, yo sé quién eres tú eres el Hijo del Dios viviente. Y él decía, cállate, porque él no necesitaba y no quería que los demonios lo dieran a conocer. Él iba a darse a conocer a su manera, en su tiempo, y no ocupaba ayuda de demonios. Los callaba, inmediatamente obedecían. La Biblia nos dice que un día toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Un día toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, para honra de Dios Padre, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Él tiene el poder y autoridad. Hay gente que piensa que Dios reina en el cielo y un día Satanás va a reinar en el infierno, ¿verdad? No, Satanás va a tener el peor lugar en el infierno. Va a ser el preso más miserable en el infierno. Él y todos sus seguidores. Dios es el único que reina y reinará para siempre. Y Jesús, aún estando en forma humana como hombre, tenía la autoridad, porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Pensemos esto, Jesús solamente, podríamos decir, cubrió su gloria para que no dejar ciegos a los demás y matarlos. Siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, solamente veló su gloria y sus atributos divinos en gran manera, pero muchos se daban a revelar de todas maneras en su amor, en su compasión y en su poder y autoridad cuando daba órdenes. Levántate. Y se levantaban, toma tu lecho y vete a tu casa. Se levantó el paralítico y vámonos. Dice uno, bueno, pero es que tenía fe. Bueno, díganme, ¿cuánta fe tenía Lázaro? ¿Cuánta fe tenía Lázaro? Estaba ahí enterrado por 4 días. Yo creo que no tenía nada de fe para creer, ¿verdad? No. El Señor Jesús tiene poder y autoridad para sanar, aunque uno no tenga fe. Pero honra nuestra fe. Quiere que creamos en Él. Y este padre dijo, yo creo, pero tengo muy poquita fe. Y el Señor Jesús como que le dijera, es suficiente. ¿Creen que su fe aumentó después de este milagro? Sí. Seguro que lo siguió, seguro que ese hombre fue transformado completamente, como su hijo también, en una nueva creación. Amén. De ver lo que el Señor Jesús acababa de hacer en su vida. Amén. Qué lindo, qué maravilloso. El mundo dice ver para creer, ¿verdad? ¿Cuántos han oído esa frase? Ver para creer. En el mundo espiritual es completamente al revés. Hay que creer para ver. Creer para ver. Ahorita creemos, un día lo vamos a ver. Un día vamos a ver al Señor Jesús cara a cara. Y nos dice la Biblia que lo veremos como Él, como es Él, porque seremos como Él, en que vamos a tener un cuerpo celestial, eterno, y vamos a ver a Dios en su gloria. No vamos a ser divinos como Él, eso aclarémoslo bien, nunca vamos a ser Dios, ni parte de Dios. Somos creaciones, criaturas de Dios, pero lo vamos a ver tal y como es. ¿Lo creemos ahorita? Un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver.
Porque la fe, Dios honra la fe. Porque por fe, por gracia, sois salvos a través de la fe, ¿verdad? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Para que nadie... No por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? El Señor honra nuestra fe. Vamos adelante. Y dice el 26, entonces el espíritu inmundo clamando y sacudiéndole con gran violencia salió y quedó como muerto. Pero también nos dice que antes de salir, clamando. ¿Notaron esa palabra? Clamando. El espíritu maligno pegó de gritos, pero al muchacho no lo dejaba hablar, ni oír. El espíritu diabólico tenía la habilidad de hablar, pero no hablaba porque estaba deteniendo, cerrando la boca del muchacho. Pero cuando el Señor Jesús lo ordenó que saliera, entonces sí habló, clamando, pegando de gritos, salió, sacudió al muchacho, una última sacudida le dio. Y salió de él y dice que cayó, dice, como muerto, dice, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Se dan cuenta? Hay demonios, porque hay diferentes rangos, unos son más poderosos que otros, y estos no salen sino con ayuno y oración. Y por eso seguido vemos al Señor Jesús en su ministerio orando por horas. Dice, antes que amaneciera, el Señor se alejaba y se iba a orar. Y se iba en las tardes y se iba en la noche, y a veces pasaba toda la noche en oración. ¿Y saben? ¿Creen que el Señor Jesús ayunaba? ¿Cómo comenzó su ministerio? Ayunando 40 días y 40 noches y siendo tocado y tentado por el demonio. El Señor Jesús era un hombre de oración y de ayuno. Y ese es un ejemplo para nosotros. Queremos tener victoria en nuestra vida espiritual, en nuestras batallas tenemos que estar en ayuno y oración. Por eso le digo, los martes lo tenemos destinado como día de ayuno y oración para los que quieran hacerlo. Están bienvenidos, háganlo como ustedes les dirija el Señor, pero es muy necesario para tener victoria en nuestra vida espiritual. Si no, el demonio nos va a zarandear. Versículo 30, ahora cambia el tema. El Señor Jesús está preparando a sus discípulos para decirles que pronto los va a dejar. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiera. ¿Saben por qué lo supiese? Porque Él estaba ya preparando exclusivamente a sus discípulos. Prácticamente su ministerio público estaba llegando a su fin y ahora se estaba encargando directamente y más intensamente en preparar a sus discípulos para dejarlos. Porque ellos iban a comenzar la iglesia en un poco tiempo. El Señor Jesús en Hechos 2 nos dice que el día de Pentecostés estaban todos reunidos como 120 en el aposento alto y de pronto se hubo como un terremoto y un tremendo viento y de pronto descendieron como lenguas de fuego el Espíritu Santo y descendió sobre ellos, empezaron a hablar en lenguas y ahí nació la iglesia. El Señor ahorita los está preparando para que estén listos para ese día, cuando el Espíritu venga sobre ellos y ahí comience la iglesia. Y no quería que nadie lo supiese porque quería aprovechar el tiempo que le quedaba. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y miren, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. En el 8:31, vamos a regresar un poquito, 8:31 y 32. Jesús anuncia su muerte y les dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente,
Y fue cuando Pedro lo tomó y lo sacó, lo llevó a un lado y lo regañó. Dijo, no, Señor, esto no te va a suceder a ti, ¿verdad? Ya. Como diciendo Pedro, no lo voy a permitir. Y le dijo el Señor, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? El Señor los está preparando, pero todavía no entra en su mente, en su corazón, que el Señor Jesús tiene que morir. ¿Y saben por qué? Porque los judíos y los apóstoles, siendo judíos, ellos sabían las escrituras donde dice que el Mesías iba a venir e iba a reinar en el trono de David. Y es cierto, el Señor Jesús va a venir a reinar en el trono de David y va a reinar desde Jerusalén, Israel y por todo el mundo. Lo que ellos no sabían, que Jesús tenía que venir a morir primero y pagar por nuestros pecados. Porque si Él venga y establezca su reino en este mundo, en este tiempo, incluyendo los apóstoles, hubieran ido al infierno. Porque ellos eran pecadores como nosotros. Y Jesús tenía que venir primero a morir en la cruz, tomar nuestros pecados, llevarlos a la cruz y pagar por ellos, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tener vida eterna. Ellos no entendían esto. Por eso no les entraba en la mente cómo es posible que dice que va a morir si Él nos ha dicho que Él es el Mesías. Y cuando Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, carne y hueso no te lo revelaron, sino mi Padre que está en el cielo, claramente le está diciendo Pedro, y a los demás, sí, tienes razón. Yo soy el Mesías, soy el ungido del Señor, soy el Hijo de Dios. Lo acabas de decir y yo te digo, mi Padre te lo reveló. Pero ellos no entendían que tenía que morir. Eso sí no lo podían entender. Pero era el plan de Dios, primeramente venir a reinar en nuestros corazones. Cristo vino a establecer su reino en nosotros primero, ¿verdad? Por eso dice, buscad el reino de Dios y su justicia primero. Buscamos a Cristo primero. Buscamos el reino de Dios, que es decir el reino de Dios, reino de los cielos, es decir Jesús. Decir Jesús, es decir, es el reino de los cielos. Tenía que venir primero a morir en la cruz, empezar a reinar en nuestros corazones, pero un día físicamente va a regresar y va a venir a reinar en Israel desde Jerusalén. Eso es lo que ellos no podían entender todavía. Vayan conmigo a la última referencia, a Lucas 9, 41. Dice la palabra, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó, lo sacudió con violencia, pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Ya lo había repetido. Pero en lo que sigue, y maravillándose todos de todas las cosas que decía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. En otras palabras está diciendo, abran las orejas. ¿Cuántos están listos a abrir las orejas? Es lo que le está diciendo, ¿verdad? Abran las orejas y escuchen bien lo que les voy a decir. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras. Miren lo que se dice, pues les estaban veladas, para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Y decimos, pero ¿por qué? No es culpa de ellos que no entendían, ¿verdad? No. Es lo que dice aquí, porque les estaban veladas estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios se las iba a revelar en el tiempo perfecto, en la manera perfecta. Por eso cuando vieron al Señor Jesús resucitado, ¿recuerdan que ni aún así creían? Dice, y algunos dudaban. ¿Recuerdan los dos que iban en el camino a Emaús? Y Jesús viene al lado de ellos y se pone a caminar con ellos y a platicar. Y dice, ¿de qué están hablando? Dicen, pues de Jesús de Nazaret, que esperábamos que Él iba a ser el Mesías. Y le decían, ¿tú eres el único en este pueblo, en todo, que no has oído lo que ha sucedido en estos días? ¿Eres el único que no sabe las noticias? ¿Pues qué no ves televisión? Y el Señor Jesús, no, pues a ver, cuéntenme. ¿No vi las noticias? ¿De quién estarán hablando?
Pues ¿de quién estaban hablando? Del que estaba a un lado de ellos. Y dice que el Señor después les abrió los ojos. Y es cuando se dieron cuenta quién era Él. Les abrió los ojos. Primero se los veló para que no lo reconocieran y luego los dejó ver que era Él al partir el pan. Y el Señor aquí está esperando el día indicado, el momento indicado en que ellos van a reconocer. ¿Recuerdan cuando se le apareció finalmente a Tomás? Sin hablar mal de Tomás, porque era uno de los discípulos. Él sí creyó. No sé si a la primera o la segunda, pero sí creyó. Fue lo bueno, ¿verdad? Amén. Y que dijo, no, yo si no pongo mi dedo en la orilla, en el hoyo de sus manos, y pongo mi mano en su costado, no creeré. Una semana después, siquiera que vino a la iglesia la siguiente semana Tomás, ¿verdad? Ya. Porque viene a la iglesia y dice el Señor Jesús, entra y dice, a ver, Tomasita, ven para acá. A ver, Tomás, pon tu dedo en mi mano. Ay, Dios mío, Señor mío, y cae de rodillas y le pide perdón, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo? Dios mío. Y dicen las sectas que Jesús nunca dijo que era Dios. Ahí está recibiendo la confesión de Tomás y la adoración. Amén. Solo Dios debe ser adorado. Ahí claramente les enseña que Él es Dios y debe de ser adorado. ¿Y qué le dijo? Que debía de tener fe. Que no tuviera dudas en su corazón. Dijo, tú has visto porque has creído porque has visto, pero bendito los que no han visto y han creído. Amén. ¿Verdad? Amén. Eso somos nosotros. Amén. Amén. Y por eso somos ahora el pueblo de Dios, la familia de Dios, los hijos de Dios. Y estamos para servirlo. Pero el Señor también a su tiempo nos quitó la venda de nuestros ojos. Y los discípulos llegaría el momento en que darían su vida por seguir a Jesús. Después recuerdan, ya para terminar, cuando Pedro y Juan iban al templo y sanaron al paralítico, le dijo Pedro, miró a verlos y vio que tenía fe, dijo, suficiente, y le dijo, oro y plata no tenemos, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Cristo, levántate y camina. Y se levantó y empezó a dar de saltos y a brincar y a entrar al templo, a adorar al Señor, ¿verdad? Y después les dijeron que no predicaran en ese tiempo, en ese nombre. Los amenazaron severamente que no predicaran en el nombre de Jesús. Y Pedro que les dijo, ustedes lo mataron, lo tomaron con manos inicuas y lo mataron, pero Dios ha resucitado a este Jesús. Dijo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Claramente les dijo, ustedes lo mataron con manos pecadoras, inicuas, pero Dios lo ha resucitado. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Se ven que a su tiempo el Señor les abrió los ojos del espíritu y del corazón. Y así también lo hizo con nosotros. Y por eso les digo, hermanos, tengamos fe en que lo que Dios ha prometido se va a cumplir. A su tiempo. Hay cosas que ahorita no podemos entender y no podemos ver. Pero una cosa sí sabemos. El Señor dijo que un día va a venir por su iglesia, ¿verdad? Amén. Y hoy fuera un día muy bueno. Oh, sí. Hoy fuera un buen día que viniera Sí, el Señor, Señor. ¿verdad? Sí, Dijo, Señor. un día va a venir en las nubes y va a llamar a su pueblo, a todos los cristianos, dice, y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadear de ojos, que es lo que... Y dicen los expertos que es mucho más rápido que un parpadeo. A ver, parpadeen, muy porro, parpadeen. Uy, muy lento, va a ser mucho más rápido. Ok. Mucho más rápido de lo que uno puede parpadear. Y va a venir el Señor y ¡pum! En un instante nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Después de eso viene la gran tribulación sobre el mundo. Y después de eso el Señor desciende y todo ojo lo verá. Esa vez y todo mundo lo va a ver. Cuando el Señor Jesús resucitó, solo los cristianos lo vieron. Cuando el Señor venga en el rato, solo los cristianos vamos a ir a verlo. Cuando venga a juzgar a las naciones, todo ojo lo verá. Pero mientras lo estamos viendo con los ojos de nuestro corazón y de nuestra fe. Y vamos a seguirlo, obedecerlo y darle la honra y la gloria. Y si tienen a alguien que inconverso en su familia, sigan orando. Sigan orando. Y después de orar, vuelvan a orar. Y una vez que terminen, empiecen a orar otra vez. Amén. Por sus seres queridos.
porque el fuego eterno es algo horrible. Así es. Si viéramos a alguien en nuestra familia que no es cristiano, ¿verdad? Todavía no entrega su corazón al Señor. Si lo viéramos que cae al fuego, ¿lo ayudaríamos a salir? Por supuesto que sí. ¿Sí? Sí. Amén. Sí. Aunque estén enojados con su esposo, su esposa, su hijo, su hija, Sí. ¿lo sacarían del fuego? Sí. Sí, ¿verdad que sí? Amén. Sí. ¿Y por qué no oran para que el Señor lo saque del fuego eterno? Así es. Eso es lo que hay que tomar más en serio. Hay que orar incesantemente por los seres queridos que todavía no vienen a Cristo. Porque no sabemos cuándo y cómo el Señor lo va a hacer, pero el Señor va a honrar nuestras oraciones y nuestra fe. Si el Señor dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿cuántos creen que son todos? Pues todos, ¿verdad? Si es fácil, la palabra lo dice, ¿verdad? Todos. El Señor no quiere que nadie se pierda, ni uno, sino que todos vayan al cielo. Vengan al arrepentimiento y vayan al cielo. Pero el Señor no forza, el Señor invita. Y nosotros tenemos la habilidad, tenemos el arma más poderosa que existe en el universo, que es la oración. Es el arma que Dios nos dio para derribar principados y potestades y destruir las obras del enemigo y liberar a nuestros seres queridos. Oren, oren por sus seres queridos y crean la palabra de Dios, que el Señor los va a salvar. Y no duden ni una sola vez. Y si viene la duda en su corazón, recuerden que eso no viene de Dios, Así es. viene del enemigo. Porque el Señor nos invita a creer, ¿verdad? Vamos a orar. Padre bendito, Dios omnipotente, le damos toda la honra y toda la gloria. Le agradecemos con todo el corazón de que nos hayas escogido desde antes de la fundación del mundo. Que nos haya llamado, nos haya abierto los ojos, haya rompido la coraza que había alrededor de nuestro corazón, las escamas de nuestros ojos espirituales. Y nos ha abierto, Señor, a la luz, a la victoria. Y ahora con los ojos de la fe lo podemos ver, Señor, que usted está sentado en su trono a la diestra de Dios. Y sabemos que viene por nosotros un día. Nos lo prometió y lo creemos. Y sabemos que nuestra fe viene de usted. Es un regalo que nos ha dado. Y le pedimos que nos la incremente, nos la crezca y nos ayude, Señor, a serle fieles hasta la muerte. No cuando es fácil, sino cuando es difícil. Sí, Señor. Porque cuando es fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero usted no vino a buscar aficionados, vino a buscar discípulos, seguidores. Los que están dispuestos a tomar su cruz y seguirlo, no importa lo que enfrente. Señor, le damos la honra y la gloria. Y yo le pido su bendición por cada uno de mis hermanos que están aquí y sus familias. Aquí representadas, Señor, que los traiga a sus pies, que rompa las cadenas y las ataduras del enemigo, de la flojera, de la desidia, de las adicciones al pecado, a la carne, lo que los atrae y los detiene de venir a usted. Yo pido que rompa esas cadenas y los traiga al arrepentimiento y a la salvación, porque no queremos que ninguno de nuestros seres queridos se vaya al infierno. Y ahorita, como están viviendo y porque no se han entregado a Cristo, tal vez hicieron una oración hace tiempo, pero no han caminado con Él. Una oración así nos salva. Hay que seguirlo. Así es. Porque muchos caminaban con usted, Señor Jesús, miles lo seguían. Pero cuando les puso el precio de seguirlo, todos se fueron. Eso enseña que no eran verdaderos seguidores. Usted quiere que le entreguemos todo. No quiere sobras, lo quiere todo. Porque usted lo dio todo por nosotros. Y le pido, Señor, que trabaje en cada corazón. Y como ese niño joven endemoniado, Señor, que estaba atado por ese demonio, que no lo dejaba hablar ni oír, y lo torturaba arrojándolo al fuego y al agua, y cuántas veces se habrá lastimado. Usted lo liberó. Así quiere liberarnos a todos. Señor, le pedimos que su Santo Espíritu se mueva con poder y autoridad en cada de esos corazones y haga lo que sea necesario para traerlos a sus pies
Padre bendito, le damos la honra y la gloria. Lo alabamos y lo glorificamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y todos los creyentes dicen, amén, amén. Dios los bendiga. A ver, hermano,